Hola a todos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Alejandra Gómez. En un contexto en el que la antiinflación y los problemas de suministro de energía, derivados en gran parte de la problemática geopolítica con Rusia, están influyendo ampliamente en los mercados, conocer cuáles son las estrategias y carteras de los expertos se hace indispensable. En este momento de mercado también influyen las medidas de endurecimiento crediticio por parte de los principales bancos centrales, tales como la Reserva Federal o el BCE, que ya han dejado claro en sus últimas reuniones que su principal objetivo es poner límites a la inflación a golpe de subida de tipos de interés. Lejos del objetivo del 2% de inflación que se han marcado las entidades, el mercado se mueve ahora cauteloso ante las políticas restrictivas, la volatilidad derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y la alta deuda contraída por los países. La inversión en empresas robustas y de gran calidad puede ser una estrategia rentable también en esta coyuntura del mercado. Sobre ello y mucho más hablaremos hoy con Tomás Maraver, CEO de Nartex Capital. En esta entrevista repasaremos su experiencia como inversor y conoceremos el estilo de inversión de su gestora. Tendremos también, como cada semana, las recomendaciones de lectura y nuestra sección sobre finanzas personales. ¡Vamos allá! Como cada semana, recibimos en El Foco a un reconocido especialista de la inversión. Nuestro invitado de hoy es Tomás Maraver, CEO de Nartex Capital. Ingeniero industrial por el ICAI, Tomás ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero londinense durante 15 años. En este periodo, Tomás ha tenido un importante recorrido en JP Morgan, en KKR y posteriormente en el hedge fund King Street. En 2021, nuestro invitado lanzó, junto a su socio Íñigo Gasset, la gestora Nartex Capital, dedicada a la inversión en calidad. En el escenario de Value School ya está preparado nuestro compañero Luis Alberto Iglesias con Tomás Maraver. Vamos con ellos. Tomás Maraver, bienvenido al Foco de Value School. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros. Ya es la segunda vez, para quien no lo sepa, Tomás vino hace ya unos meses a Value School a explicarnos el estilo de gestión, pero hoy te hacemos una entrevista algo más personal. Tomás, ¿qué hace un ingeniero del ICAI, que es el Instituto de Ingenieros que tiene la Pontificia de Comillas, que es muy conocida por ICAD y las carreras de Derecho y Empresariales? ¿Qué hace un ingeniero metido a la inversión profesional? A ver, yo creo que la ingeniería se estudia, pero es muy polivalente. Al final todo el mundo acaba haciendo cosas diferentes. A mí siempre me ha interesado. Me gustaba la física y la matemática, es la verdad, y siempre me ha interesado el mercado financiero. Yo creo que con el dinero de mi primera comunión le compré unos dólares a mi padre. ¿Unos dólares? Que ahora habría sido una gran inversión ahora en estos últimos meses. Y luego mi proyecto de fin de carrera era sobre invertir en bolsa utilizando redes neuronales. O sea, siempre me ha interesado mucho y al salir de la carrera ya me fui a Londres al mundo financiero. Tú, antes de dedicarte a la inversión, si a tu padre le compraste unos dólares, imagino que tú acciones ya tenías. Algún pinito hecho, pero no lo llamaría invertir porque no tenía un conocimiento en ese momento, una metodología de inversión suficientemente establecida y metodológica, ¿no? Pero bueno, algunos pinitos hemos hecho, por supuesto. ¿Y cuándo fue que empezaste a invertir con más conocimiento? No voy a decir profesionalmente, porque quizás ocurrió antes de que comenzaras a gestionar o analizar inversiones, pero ¿cuándo ya viste que querías hacer esto y empezaste con tu propio capital? Realmente fue cuando, o sea, quitando inversiones pequeñas, realmente fue cuando empecé a trabajar, ¿no? Entré en JP Morgan, un banco de inversión, hacía algo que no tenía nada que ver con inversión en mercados líquidos, pero sí que me interesaba y empecé a invertir de una forma un poquito más sistemática y establecida y analizando las compañías con más cariño, un poco con lo que iba aprendiendo en mi vida profesional. De ahí me fui a un fondo de private equity, luego a un hedge fund, y el problema que teníamos era que tampoco nos dejaban a nosotros comprar y vender mucho, con lo cual rápidamente se convirtió en muy profesional por lo menos mi experiencia de inversión. Claro, te he preguntado qué hace un ingeniero metido inversor, pero te diré, la realidad es que no pocos inversores que han pasado por Value School provienen de la ingeniería, con lo cual mi pregunta es, ¿qué tenéis los ingenieros o qué aprendéis estudiando ingeniería que os quizá amuebla la cabeza de una forma que os predispone para poder acometer el proceso de inversión, pues no sé, con una predisposición especial? Y te digo cuál es mi intuición. Sistemas, procesos,
Eso creo que lo veis muy claro los ingenieros. O sea, la parte técnica claramente no es así, porque con aritmética básica, si te gusta leer y sabes utilizar Excel, tienes las herramientas que se utilizan para invertir, pero al final si tú miras en la profesión de ingeniería, son exámenes a libro abierto, o sea, tú tienes una información a la que tienes disposición y tienes que solventar un problema. Es un poco el día a día, da igual la materia que sea, siempre estás buscando solventar un problema, pero con acceso a la información. Y yo creo que la inversión se parece mucho. O sea, al final la inversión trata de tener una perspectiva diferencial en muchos casos, o no necesariamente diferencial, pero una perspectiva estando toda la información ahí y resolver un puzzle, un problema complejo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que atrae a los ingenieros, que al final la inversión se parece muchísimo a un examen de calor, básicamente, es muy parecido. ¿Un examen de calor? De calor, o sea, el proceso es muy parecido. Pero la inversión es un problema donde nunca vas a tener todas las piezas, me parece. Es que en eso, o sea, lo que tiene bonito la inversión es que tienes mucha información, la clave es saber qué información es relevante y lo más importante es que se retroalimenta, o sea, tú tienes que ir constatando todo el rato tu tesis con los hechos. O sea, una de las muertes de los inversores y una de las cosas que aprendes cuando inviertes, primero no profesionalmente, pero vamos, que también profesionalmente, es que te enamoras de una tesis y lo más importante es ser capaz de estar constatando todo el rato qué están diciéndote los hechos y cómo contrasta eso con tu tesis, ¿no? Y en ese aspecto es lo que es maravilloso de inversión, porque el feedback es a largo plazo, pero siempre puedes ir mirando en el corto plazo si se está cumpliendo tu tesis. Has mencionado tu paso por un hedge fund, JP Morgan, también te he oído justo ahora mencionarlo. Mi pregunta sería, ¿qué has ido aprendiendo durante esas etapas para que al final optes por un estilo muy concreto de inversión, que es lo que se conoce como inversión en calidad, de lo que hablaremos más tarde en la entrevista? Pero no empezaste haciendo eso, sin embargo sí te decantaste por eso al final. Pues he ido aprendiendo muchísimo, como el que tiene boca se equivoca, el que invierte se equivoca muchísimo más. He ido aprendiendo de todo tipo de estilos, de hecho, sí, luego hablaremos de ello, pero yo he pasado por una inversión con una tipología mucho más probablemente similar a value en un periodo de mi carrera profesional largo, y al final lo que ves es que en función de cómo sea tu horizonte temporal, en mi opinión, hay una forma de invertir en la cual asumes un riesgo muy limitado y tienes unos retornos muy seguros y muy buenos a largo plazo. Entonces ese quizás ha sido lo que me fue decantando hace ya 6-7 años más hacia la inversión quality. Un poco ver qué es lo que funciona, un poco hablando de lo que hablábamos antes de mirar tu tesis, y que pues a nivel filosofía de inversión pasa algo similar, y cuando vas viendo qué es lo que funciona de forma consistente, pues en mi caso, con mi forma de invertir, con cómo pienso yo, con cómo es mi proceso, donde más capacidad tengo de añadir un valor es en la inversión en calidad. ¿Qué se definiría como? Pues técnicamente es compañías que tienen alto retorno en capital, es decir, cogen su dinero y lo invierten con muy buenos retornos, que tienen estabilidad en el crecimiento de las ganancias y que tienen bajo apalancamiento. Eso sería la definición técnica. Nosotros de ahí obviamente cogemos partes y quitamos otras, pero al final nosotros a nivel más cuantitativo lo que miramos es, que lo hablamos en su día, invertir en monopolios y oligopolios con alto recorrido de crecimiento y con altos retornos en capital, intentando no invertir en sectores cíclicos a grandes rasgos. Acabas de decir la palabra crecimiento, eso se dice growth en inglés, que también es un estilo de inversión. ¿En qué se distingue lo que practicáis en Nartex, la inversión en calidad, de esta inversión conocida como growth en inglés también aquí en España? Growth, cuando tú inviertes en una compañía growth, lo que es algo que tiene un alto recorrido de crecimiento, se está creciendo muy rápido, donde las cuotas de mercado no están establecidas, donde cómo va a acabar siendo la distribución del valor añadido en la cadena de valor no está clara, y donde estás estimando ese mercado objetivo. Vamos a ponerlo cara y ojos, ¿no? Google se fundó en el 98, en el 2002 hubieras invertido en Google, hubieras sido un inversor growth. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo se iba a monetizar la plataforma, que luego se ha monetizado de una forma extraordinaria con la publicidad. No sabíamos si iba a ganar, yo creo que tú eres igual como yo, que has utilizado Altavista casi con toda seguridad. Y Yahoo. Exacto. No sabes quién iba a ganar. Entonces un inversor growth juega con esas variables. Entonces tiene un payoff, una convexidad, tiene mucho más riesgo, pero si funciona puede ganar mucho más dinero. Y hay gente muy buena que genera mucho alfa haciendo eso. Pero te diría que la forma de generar valor añadido es
acertar en dimensionar bien el TAM y entender bien quién va a ser el ganador, y no solo dentro del producto, sino en la cadena de valor, ¿no? Eso es lo importante cuando haces growth. ¿Qué significa el TAM? El TAM es el mercado objetivo final. Total Addressable Market, o sea, el mercado final donde puedes pescar, si quieres. Un inversor quality es muy diferente. Un inversor quality, si quieres por encuadrar, tú tienes value, growth, y en medio de una cosa que se llama GARP, que es Growth at a Reasonable Price. Okay. Crecimiento a un precio razonable, o sea, en vez de primar el precio o el growth, está entre medias. Y hay un subsegmento que es quality, que son compañías que tienen altos retornos en capital. El inversor en quality normalmente tiene mucha más visibilidad de cómo es en la cadena de valor el valor añadido. Hay muchos años, tienes mucho tiempo para entender exactamente cuánto valor añadido tienes. Tienes normalmente una posición de mercado que está bien estructurada, con lo cual tienes poder de precios que te permite tener altos retornos, ¿no? Eso es lo que busca más un inversor quality. Si quieres, luego entramos más en dónde genera valor añadido un inversor quality. ¿Y la diferencia con el value? En value prima más el precio, ¿no? O sea, al final en value lo que estás buscando es comprar a un descuento. Entonces, para comprar un descuento tiene que haber pasado algo en el mercado que nos genere ese descuento, bien sea del sector en general o de la compañía en particular. Si es, pues en la compañía puede ser un problema de regulatorio, puede ser un problema de que se ha caído un puente, como en el caso de Atlantia, que era una compañía de infraestructuras que se cayó un puente y fue una desgracia, pues ahí realmente hay un descuento de mercado, cómo afecta esta situación particular a la compañía y cómo se va a solventar. Un inversor value normalmente dice el precio está muy barato para lo que va a crecer esta compañía a futuro, ¿no? Entonces busca más comprar a un descuento en un momento puntual, y la clave está en saber cuándo va a cambiar la situación. O sea, el inversor value dice históricamente esto ha funcionado así, ahora ha cambiado, volverá a funcionar como históricamente. Eso es más normalmente la perspectiva value, ¿no? ¿Hasta qué punto el precio puede ser un factor también que tengáis en cuenta para invertir con un estilo de calidad? Eso es un factor. Has mencionado precio razonable, con lo cual entiendo que sin llegar a ser value que buscas comprar a un descuento, sigue siendo un factor determinante. O sea, hay un matiz. Hay gente que dice value investing es comprar a menos de lo que vale la compañía. Esa es la definición de invertir. O sea, un inversor value, un inversor growth o un inversor quality, todos piensan que están comprando. O sea, no estás especulando. Un especulador no sabe cuál es el valor intrínseco, lo que hace es pensar que alguien le va a comprar más caro. En todos los estilos de inversión todo el mundo está comprando algo a un precio que piensa que es menor que el descuento de flujo de caja futuro. Entonces hay que pensar, cuando piensas en value and growth, son dos caras de la misma moneda. O sea, al final el precio es el descuento a futuro del flujo de caja. Entonces aquí la pregunta es, en tu estilo de inversión, ¿cómo priman esas variables que dependen de tu horizonte temporal y de una serie de cosas que si quieres ahora hablamos? Pero el precio es como hablar de, si tú me dices, te vendo un terreno a 1.000 euros el metro cuadrado. Puede ser una gran inversión si es aquí, en Castellana, o una terrible inversión si es en un sitio donde hay que invertir mucho dinero en el medio de la nada, ¿no? Entonces, precio y crecimiento son dos caras de la misma moneda y hay que mirarlas y encuadrarlas de esa manera. En nuestra filosofía de inversión, el precio es absoluta y totalmente fundamental. O sea, al final, el retorno viene de que pagamos. Lo que pasa es que primamos de una forma balanceada el precio que compramos y, sobre todo, la volatilidad y ese crecimiento de caja esperado, ¿no? ¿Y dónde puede aportar más valor un gestor con estilo quality? O sea, un gestor con estilo quality tiende a generar más alfa, que es más valor añadido con respecto al índice, que es la alternativa que tienen todos los inversores, ¿no? Al final tienen una alternativa que es invertir en un índice en dos patas, ¿no? O sea, al final lo que diferencia a las compañías quality es que tienen una estructura de mercado que les permite quedarse ellos las mejoras de productividad, el apalancamiento operativo, el crecimiento intrínseco que hay en el sector. La mayoría de los sectores y de las compañías tienen el ciclo de capital, el conocido ciclo de capital, donde entra mucho capital en un momento dado en una industria porque hay muy buenos retornos, bajan los múltiplos, nadie gana dinero, mueren los débiles, vuelven a aparecer. Eso es por ejemplo, mucho inversor value busca los ciclos de capital. Nosotros no intentamos hacer eso. Nuestro alfa viene de compañías que tienen una posición de mercado que lo que consiguen es quedarse todo eso en un margen, ¿no? Piensa en Visa, es un ejemplo muy bueno. Visa, cuando salió al mercado en 2008, tenía un margen del 50%, ahora tiene un margen del 65%. Los gestores que invirtieron
tuvieron, que nadie lo predecía en el mercado, la capacidad de entender que sin subir precios solo con los beneficios del apalancamiento operativo sí van a quedar esas mejoras de productividad y apalancamiento operativo, ¿no? La otra pata gorda donde añade valor un gestor quality es en la durabilidad del crecimiento. O sea, el crecimiento de una compañía viene dado por las cuotas de mercado, que es lo más fácil. Si haces tu trabajo, lo más fácil, nada es fácil en esto, pero si hablas con gente, por supuesto la compañía te cuenta su historia, ¿no? Pero si lo contrastas con ex empleados, si lo contrastas con gente que está en su mercado, con gente que compra su producto, puedes entender muy bien cómo evolucionan las cuotas de mercado. Y luego tienes otra pata que es el crecimiento estructural que hay en ese sector, ¿no? Que es probablemente lo más difícil. Pues en el caso de Visa, la desaparición del dinero, ¿no? En el caso de Visa, sabemos que el dinero está desapareciendo, es entender cómo está evolucionando eso y la durabilidad que tiene ese proceso, ¿no? Bueno, el dinero contante y sonante, el dinero, sí, el cash, el efectivo, ¿no? Seguimos pagando con dinero, pero con medios digitales. Entiendo que te refieres a eso. Háblame de Nartex. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el proyecto y cómo se gestó? Pues el proyecto lleva 10 meses y al final la idea que teníamos era traer dos cosas diferentes a España. En España tenemos muchos gestores independientes que invierten con una filosofía value, sí, muchos que lo hacen muy bien, pero como alternativa a una forma de invertir tu capital, la calidad, como hemos comentado al principio, obviamente hacemos esto porque creemos que es lo que tiene más sentido, claro. Si no haríamos otra cosa. Haríamos otra cosa, pero si miras la historia te demuestra con los retornos que hay que tienes menor riesgo, menor volatilidad, que no es lo mismo que el riesgo, pero tienes menor volatilidad con esta estrategia y tienes mayores retornos. Entonces, al final nosotros, ¿cómo se gesta? Queremos traer esa inversión de calidad y de hecho tenemos invertido, que eso te pasa como gestor, tienes invertido tu capital, también el de tu familia, también el de tus amigos, entonces quieres tener invertirles con esa responsabilidad en lo que crees que tiene más sentido. Y luego la idea era traer también la metodología y el proceso de inversión que tienes en un hedge fund o en un private equity grande internacional un poco al proceso de inversión que tenemos nosotros. Entonces así se gesta el proyecto y hay una serie de inversores que acaban apostando por el proyecto y llevamos 10 meses y ahí estamos. Muy bien. Mientras que el universo de empresas invertibles en el mundo, porque entiendo que Nartex invierte de forma global, es gigantesco. Documentándome para la entrevista, me chocó que la cifra que vosotros consideráis como de empresas invertibles es muy pequeña. Hablamos de un centenar, 120 y tantas. Eso creo que dificultará sobremanera la tarea de inversión y que cuando una de ellas se ponga, digamos, a tiro para entrar en cartera, permanezca mucho tiempo, porque ha sido una decisión tremendamente meditada, se ha esperado a que llegue el momento adecuado, es decir, que una vez que entra es casi un buy and hold. O sea, al final tú tienes dos variables, ¿no? Tienes una que es, o sea, nosotros invertimos en los fundamentales de las compañías y los fundamentales de las compañías no cambian tan rápido, son matices pequeños que vas viendo. Y el mercado, en cambio, tiene mucha volatilidad, eso es una realidad. Entonces, a la hora de invertir en una empresa, tienes que mirar, por supuesto, la relación crecimiento-valor, que hemos hablado. La primera, el retorno esperado, que está compuesto por esos dos elementos. Tienes que mirar el riesgo asociado a esa inversión, porque si tú tienes una dispersión de resultados muy amplia, no es para nosotros. Nosotros no queremos asumir un riesgo a nivel de fundamentales alto. Es un poco más bien lo que haría un gestor growth, ¿no? Entonces, la dispersión de retornos y luego cómo de diferencial es nuestra tesis, ¿no? Al final, un poco lo que hablaba antes, hay una serie de hechos que contrastas con tu tesis y nosotros lo que buscamos como de diferenciales, donde suele haber retornos un poco mejores cuando nuestra tesis es algo más diferencial a lo que es consenso de mercado, ¿no? Pero si piensas en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, para nosotros es un drama vender una compañía, porque hemos hecho muchísimo trabajo, hemos hablado con 70... elige clientes, por decirlo así, se me ocurren 1000 ejemplos para esa compañía específica, con la compañía, con los competidores, y hemos escrito muchas tesis, la hemos mirado muy de cerca y en el fondo es un drama, pero normalmente la vendemos pues porque pasan cosas que cambian esa tesis, los hechos no constatan nuestra tesis, el precio se dispara hasta un punto que los retornos no tienen sentido. Entonces la rotación es baja, pero no solo viene asociada al momento de precio, sino al tipo de trabajo que hacemos y en lo que estamos mirando, que es realmente que los fundamentales de las compañías es como un fondo de private equity con compañías
mucho más avanzadas, yo argumentaría que con mucho menos riesgo y con mucha más visibilidad sobre los retornos, pero es un poco ese concepto de invertir en los fundamentales, más que jugar a que el mercado me dé esto o me lo quite mañana, ¿no? ¿Por qué con mucho menos riesgo, como acabas de señalar ahora? Porque se trata de negocios quizá establecidos, ya veteranos, por tanto también pueden ser negocios con crecimientos lentos, porque es un negocio muy maduro. Justo ese es el equilibrio clave. O sea, yo siempre lo digo, nosotros, por ejemplo, somos un fondo quality, pero tenemos muy poco consumo, ¿no? ¿Y por qué tenemos poco consumo? Porque si vuelves al origen de lo que estamos, o sea, el inversor puede invertir en un índice, yo tengo que batir a ese índice, ¿no? Entonces, a la hora de esa ecuación riesgo-crecimiento, en consumo es muy difícil encontrar Nestlé es una compañía maravillosa, pero el compounding, que no sé cómo hay una palabra en español. Sí, la composición, el interés compuesto, el beneficio del interés compuesto, la creación de riqueza a largo plazo en un Nestlé no va a ser de mucho más de un 10%. Y el índice, con el GDP global creciendo al 5% y el apalancamiento operativo que tienen las compañías y más en mercados desarrollados, va a crecer a ese 10%. Esto es una inversión muy segura, por un lado, pero por otro lado que no te da unos retornos muy altos. Nosotros lo que estamos, cuando piensas en nuestro proceso de inversión, es intentar asumir el mismo riesgo que el índice, o sea, un nivel de riesgo muy bajo, pero con retornos superiores. Entonces, ese es el equilibrio complejo al que como gestores estamos sujetos, ¿no? Has mencionado que lleváis 10 meses en España, ¿estáis invertidos ya, la cartera está ya al 100%? ¿Estáis fully invested, como se dice? Estamos siempre entre un 90 y un 100% invertidos, porque al final, volviendo yo no creo en el market timing, ¿vale? Ha sido una experiencia personal que he tenido como inversor, donde inicialmente tú como inversor, cuando no lo has hecho de forma consistente y profesional, crees que eres capaz de ver qué va a hacer la macroeconomía, pero no es un sistema estanco, de hecho es un sistema muy complejo, donde hay un montón de variables que juegan. Piensa en los últimos 24 meses, hemos visto el precio del petróleo a menos $20 y a $120. Hemos visto una pandemia y en el año de la pandemia subir el mercado un 20% y hemos visto una guerra. Entonces nosotros queremos quitarnos esa variable porque creemos que no somos capaces de generar alfa de esa manera y lo que hacemos es estar totalmente invertidos. Entonces empezamos en diciembre del año pasado, estábamos casi full invested en enero, ¿no? ¿Cuántas compañías forman la cartera en este momento? Siempre 25 compañías. Siempre, porque es el número mágico. Tenemos un tope de 25, puede ser algo menos, puede ser entre 20 y 25. Es volviendo al riesgo que asumes y el retorno que buscas, ¿no? Que al final lo que hace un gestor es eso. Si eres un gestor que busca realmente limitar tu riesgo. Con 25 nombres tienes toda la diversificación del índice, básicamente. O sea, matemáticamente la compañía 26 te acerca al índice, no te diversifica, pero sin bajarte el riesgo asumido, ¿no? Entonces, si montas bien tu cartera, que encantado de hablar de ello, pero que es fundamental y es un parámetro clave a la hora de definir qué tamaño tienen las posiciones, la compañía número 26 solo me va a acercar al performance del índice y yo lo que estoy intentando hacer es batir al índice. Entonces, por eso tengo ese tope de 20-25 compañías. ¿Algún sector que esté sobreponderado respecto del resto o intentas equilibrarlos todos para no concentrar? O sea, realmente nosotros tenemos 5 sectores a grandes rasgos, ¿vale? O 6 si quieres. Tenemos tecnología, ahora más tecnología que en otros momentos porque estamos en un mercado en el que Microsoft, que lo ponía en la carta, es que justo la hemos mandado hace 2 días, ahora estamos en un mercado en el que Microsoft cotiza lo mismo que Coca-Cola y Procter & Gamble. O sea, me cuesta lo mismo, pero crece 3 veces más rápido. Entonces ahora, porque ha habido una venta en growth, hay negocios maravillosos, como puede ser el caso de Microsoft, que tienen un retorno esperado muy alto, una valoración muy interesante. Entonces ahora tenemos en tecnología un 30% de la cartera, que no sería lo habitual, pero es el caso, y en cambio tenemos muy poco consumo, porque en consumo el precio de consumo hace que los retornos esperados sean muy bajos, ¿no? Entonces varía, pero a grandes rasgos tenemos consumo, tenemos salud, tenemos tecnología, tenemos servicios de comunicación y tenemos industriales. Industriales también es una parte importante de la cartera. Y no tenemos bancos, no tenemos sectores de commodities, o sea, no tenemos materias primas porque no creemos que tengamos una capacidad de invertir y generar alfa en esos sectores, básicamente. Cuando viniste a Value School también te acompañó Íñigo. Pero bueno, estaba él en el público. ¿Cuántas personas formáis el equipo de Nartex? Porque claro, vamos a poner en contexto esta gestión, este análisis, esta labor con 25 compañías. Si me dices que lo lleváis tú y Íñigo, pues es bien comprensible que hay por
Los recursos son limitados y el tiempo también, ¿no? ¿Cuántos son? No, hombre, te contesto y Sí. te digo un mitigante relevante. Nosotros ahora mismo estoy yo como CIO y luego tenemos a 4 personas que nos ayudan. Muy bien. Pero dentro de... hay que tener en cuenta que aquí hay un efecto tiempo, que es cuando llevas 7 años mirando un universo de 120 compañías, tienes un conocimiento que varía ese universo, entran 5, salen 4, pero tienes un conocimiento que te permite tener esa visibilidad. O sea, no es que hayamos montado el fondo ahora y hayamos empezado a mirar Visa, llevamos viendo Visa mucho tiempo. Que no quiere decir que el primer analista cuando entró, Pedro, estuvo un mes mirando si realmente la desintermediación de un Bizum, de un Square, de un SimplyPay en Italia podrían desintermediar Visa o no, porque al final lo nuestro, como hemos comentado antes, viene de entender realmente esas barreras de entrada y la sostenibilidad de su posición de mercado, ¿no? Dentro, el día que viniste a Value School utilizaste algunos términos por los que te voy a preguntar. Yo remito a los espectadores a ese vídeo que está en el canal de YouTube de Value School. Hablabas de compañías, si me acuerdo, raíles. Pero aunque explicaste tesis de inversión de ferroviarias, Justo eran raíles, de ferrocarriles, no te referías, ¿no? Raíles era una especie de compañía que daba un servicio que otros iban a utilizar, ¿no? O sea, el Como concepto... Microsoft podía ser una empresa de raíles. Sí, ¿O Visa? Visa es una empresa de raíles, Sí. es un muy buen ejemplo. O sea, al final son compañías que... Es como el amigo que tenemos todos que vive muy bien, gana mucho dinero, pero trabaja muy poco porque vive del trabajo de los demás. Es ese concepto aplicado a la inversión. Son compañías que no tienen que invertir porque los demás hacen el trabajo por ellos y ellos tienen una posición de mercado donde se quedan un peaje por pasar por caja. El caso de Visa es muy obvio. Visa, cada vez que pasamos la tarjeta, 0,15 céntimos van para Visa o Mastercard, ¿no? En función del país. En España Visa es muy gordo, pero en Europa Mastercard es mucho más gordo, depende del país, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Hay una compañía española en la cartera que es Amadeus y es otro muy bueno. Amadeus tiene 2 negocios, pero en uno de ellos que básicamente cada vez que una agencia de viajes vende a través de su sistema un billete de avión, Amadeus se queda 4 euros. El trabajo lo está haciendo la agencia de viajes, no lo está haciendo Amadeus. Amadeus ya ha hecho ese trabajo y tiene esa posición de mercado donde se queda ese fee. Eso es lo que llamamos raíles o enablers o peajes, como quieras llamarlo. Y eso es un tipo de compañías en las que nosotros invertimos, ¿no? Documentándome para la entrevista también vi que os gustan los oligopolios con largo recorrido de crecimiento, y estoy leyendo palabra por palabra, pero junto a ese concepto encontré otro por el que te quiero preguntar, bienes Veblen. ¿Qué significa? Bienes Veblen es una cosa muy, muy concreta, son bienes donde al subir el precio sube la demanda, es totalmente contraintuitivo, ¿no? O sea, sí. De hecho, tiene gracia porque pasa en la bolsa es súper procíclica y cuando suben los precios la gente quiere invertir, pero perdón. Un bien Veblen es que hay un ejemplo en nuestra cartera, tenemos el VMH, que es consumo, es de las muy pocas compañías que tenemos en consumo. El VMH, ¿no? El VMH, porque está ganando cuota de mercado de una forma muy veloz, hay un capital, o sea, un gestor de capital y de empresas muy bueno, tiene un track record muy bueno, tiene una serie de sinergias, escala, un montón de motivos. Pero ellos tienen un producto que cuando suben los precios de bolsa un 10% hay más demanda, no hay menos. ¿Qué producto es? Cualquiera de sus productos de gran lujo en la parte de leather goods, de bienes de cuero. Louis ¿no? Vuitton, supongo. Louis Vuitton es un ejemplo muy bueno. Hermès es la máxima expresión dentro de eso. Hermès cotiza, lo que pasa es que el retorno esperado, la valoración de Hermès, en nuestro caso el retorno esperado a día de hoy no es suficientemente atractivo, es un negocio maravilloso. ¿Y dónde pasa eso? Hermès, los precios, no sé si alguna vez has tenido la suerte de poder comprar un bolso de Hermès, pero hubiera sido una muy buena inversión porque han subido los precios de forma consistente y ha subido la demanda de forma consistente. Eso es un Veblen Good. Un Ferrari es un Veblen Good, por ejemplo. Pero en cambio Porsche, que acaba de salir al mercado, no es un Veblen Good. Esa es la diferencia. La diferencia entre el lujo y el no lujo es en el momento en el que te lo vendo, vale más cuando tú lo has comprado que antes de... O sea, que si lo vendes de segunda mano, vale más. O sea, al contrario que un coche, por ejemplo. Lo contrario que un coche, pero sí que pasa pero el coche sí le el puede, 99% de los coches sí que le puede pasar a un Ferrari. Un Lamborghini, depende. No tenemos Ferrari en la cartera, no podemos, por un tema de riesgos y tal, pero vamos, que un Veblen Good es eso. Así por abundar en... Danos ejemplos, ¿qué compañías que sean bienes Veblen tenéis en cartera? Solo el VMH. El resto de compañías, Diageo en cierta medida, en ciertas gamas de producto, le pasa lo mismo.
Pero realmente eso es lo que es un Veblen Good. Solo aplica a bienes de consumo. El resto de la cartera pues son raíles donde realmente no estás... Le añades un valor tan grande a tu cliente dándole acceso a tu red, por lo general, o acceso a tu, en el caso de los ferrocarriles, a tu raíl de transporte, que tienes mucho recorrido para seguir creciendo precios a largo plazo y volúmenes, porque tiene sentido para todas las partes del ecosistema, ¿no? Y es sostenible en el tiempo, que eso es fundamental dentro de lo que hacemos. Sabes que en Value School nos dedicamos a la divulgación en casi todos sus canales y formatos. Uno de ellos es la edición de libros. Tenemos aquí además varios. ¿Hay libros que tú pudieras recomendar para oyentes, espectadores que quieren formarse, quieren conocer los estilos de inversión y sienten curiosidad por la inversión en calidad? Pues te recomendaría 1 to 100, que es de 1 a 100, de un señor que se llama Phelps, que luego lo editó una segunda serie, un señor que se llama Chris Meyer. Pero eso, para todo el que le guste la inversión, hay muchas compañías de calidad, pero al final es compañías que han multiplicado por 100 su valor. Por 100. Y es muy interesante entender que es una de las... Yo creo que como inversor, y por lo que yo he gravitado a Quality, realmente qué tipo de características han hecho que eso sea posible, ¿no? En un periodo de tiempo de 20, 30, 40 años. Ese es un muy buen libro para empezar. Otro libro, un padre, aunque todavía no se llama Quality, de la inversión Quality, es Fisher, ¿vale? Que tiene un libro que seguro que editáis vosotros, que se llama Common Stocks and Common Profits. En español será... compañías comunes, ganancias extraordinarias o poco comunes. Gran libro. Y luego hay un libro escrito por Cunningham, que es un divulgador que se llama Invirtiendo en Calidad, que de hecho es de un fondo que se llama ACO, que es un fondo más bien un hedge fund, no es de acceso sencillo, pero el fondo, pero sí que el libro es fantástico. Además tiene casos prácticos. A mí siempre me gusta el tema de hablar de empresas, porque la filosofía está muy bien, pero los casos prácticos son los que realmente te dan perspectiva. Entonces, también recomendaría que lean cartas de inversión, ¿no? Al final, en las cartas de inversión, no las que hablan de macroeconomía, que yo no soy un creyente de eso, pero las que hablan de casos prácticos y compañías y qué está pasando. Eso es lo que te da perspectiva y además te hace ver si te gusta Quality o si te gusta Value, o qué es lo que te gusta y qué es a lo que eres más afín. ¿Quién dirías que ha publicado en español el libro de Cunningham? Pues seguro que vosotros, sí, totalmente. Lo tenemos, no sé si está aquí en la mesa en alguno de los que tenemos, pero si no, está en la biblioteca que sacamos con Deusto. Son títulos elegidos por Francisco García Paramés. Ya ves que es un enfoque muy ecléctico. Ese es un libro sensacional. Yo diría que sería un poquitín para gente con cierta idea de la inversión. Para aprovecharlo, no lo recomendaría a no iniciados, pero es un libro fantástico. ¿Y libros de no inversión? Tomás Madaver, ¿lee algo que no sea de inversión? Sí, un montón de cosas, por lo menos en el largo tiempo. Libros de no inversión, así, que haya recomendado mucha gente. Luego, si quieres, hablamos de otros que igual no ha recomendado tanta gente, pero que me parecen excepcionales. La biografía de Phil Knight, de Nike, que se llama Shoe Dog, divertidísimo. Nunca te pares, me parece que se llama en español. Fantástico, porque es divertido, realmente es un ser valiente y con una historia extraordinaria. Alchemy, de un señor que se llama Rory Sutherland, que es muy poco intuitivo porque es un señor que hace publicidad, y entonces él te explica cómo de poco intuitivos son los resultados con ciertas dinámicas publicitarias por cómo es la naturaleza humana. Es un libro excepcional. Hay un libro, por ejemplo, de antropología que seguro que has oído hablar 1000 veces, que es Sapiens. Pues Sapiens es un librazo de un tema nada intuitivo. Más del mundo friki de ingeniería, por ejemplo, hay un libro ahora, semi-reciente, que se llama El mundo según la física, en español, fantástico, que habla un poco de la física moderna y cómo funciona, que también para modelos mentales y cómo pensar es fantástico. Yo luego leo de humor, por ejemplo, Woodhouse, no sé si sabes quién es. Sí, P.J. Woodhouse. P.J. Woodhouse, absolutamente fantástico. Yo creo que es de las cosas que más me he reído leyendo, porque el humor es para mí de las cosas más infravaloradas y es fantástico. ¿Y qué más te diría? Y luego yo leo mucho, siempre me ha divertido el tema de Roma, con lo cual ahí he leído... A Posteguillo, supongo. Un poquito menos, demasiado novelado, Posteguillo, que me he leído alguno, pero igual... Yo Claudio, de Robert Harris, con eso empecé. Luego hay unos... Robert Harris... Robert Graves.
De Robert Graves, Sí. perdón. Robert Harris ha escrito una trilogía de Pompeyo muy divertida. Y luego hay una australiana que se llama Colin McCallagh que tiene 6 son libros de como Roma 6 libros, apasionantes. Sí, señor. Pues Bueno. eso es lo que es la parte, bueno, diversión, entretenimiento, ¿no? y novela histórica ficción. y ficción. No, pero sí. oye, son unos buenos volúmenes, ¿eh? Sí. Te gusta, eres lector. Te voy a invitar a una cosa, Tomás. Ay, tenemos desde el año pasado lanzamos una revista de libros que la titulamos La Biblioteca del Inversor. Están todos los números disponibles en la página web de Value School, son PDFs de descarga gratuita, donde preguntamos precisamente esto, a inversores que nos hagan una selección por categorías de inversión y de no inversión de sus libros favoritos. ¿Te apetecería incluirte en la nómina de gestores que participan en la revista de libros de Value School? Por supuesto. Pues ya está, te escribiré pronto para que en el 23 saquemos el número de La Biblioteca del Inversor de Tomás Manaver. Fantástico. Ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido de mío. Inversión, de vida y de no inversión. Siempre digo que una de las cuestiones más bonitas y que uno puede aprender en Value School es ver que los gestores son, además de buenos profesionales en lo suyo, son personas muy interesantes porque tenéis cultura, tenéis aficiones y no solamente habláis de inversión, sino que también, por ejemplo, recomendáis libros excelentes como estas recomendaciones que has hecho y de las que abundaremos en el número de la revista. Tomás, hasta la próxima vez que te veamos aquí en Value School. Muchas gracias, Luis, un placer verte. Igualmente. Nosotros seguimos en el foco de Value School. Vamos con nuestra píldora de salud financiera. Voy a compartir con vosotros unos trucos de ahorro muy necesarios para redecorar nuestro hogar sin poner en riesgo nuestras finanzas personales. En un momento donde la alta inflación está provocando la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, es más necesario que nunca cuidar de nuestras finanzas y no malgastar nuestro dinero. Los últimos datos del IPC que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística en España nos muestran que el pasado mes de septiembre de 2022 la inflación aumentó un 9% entre el mes de septiembre del 2021 y el de este año. Y aunque la cifra sigue estando muy por encima de lo deseable, cabe destacar que la inflación en España haya crecido 1,5 puntos porcentuales menos con respecto al mes pasado de agosto. Nos podemos olvidar que seguimos en un contexto de altos precios de las materias primas, como los del petróleo y la madera, necesarios en gran parte para la construcción de muebles y material de decoración. Si aún así no puedes esperar para cambiar de domicilio o hacer esos ansiados cambios, en el que ya tienes, te voy a dar unos consejos de ahorro que pueden ser muy útiles. El primero es que definas el estilo que quieres que tome tu vivienda. De esta forma, a la hora de acudir a hacer tus compras, podrás fijar mejor el tiro y no gastar dinero extra en caprichos. Podrás definir mejor tus marcas favoritas si sabes lo que estás buscando. El segundo, y que está muy relacionado con el anterior, es que realices un listado sobre aquellas cosas imprescindibles que te hacen falta y que establezcas un límite de presupuesto. Al tener en mente exactamente lo mínimo que necesitamos, evitaremos recargar nuestro hogar con productos que nos suponen además un gasto innecesario. El tercero es que, una vez definida la lista y el estilo, puedas acudir a apps o webs de segunda mano donde encontrar muebles o artículos de decoración a precios más bajos de los que habitualmente tenemos en tienda. Le darás una segunda vida útil al artículo y tu bolsillo no se resentirá tanto. Pero si eres de los que no lleva bien comprar artículos de segunda mano, otro de los consejos que te doy es que acudas a las secciones outlet o incluso de pequeñas taras de tus tiendas favoritas. En ocasiones podemos encontrar auténticas maravillas a precios mucho más bajos. Para aquellos que no necesitéis hacer cambios de forma más inmediata, también puede ser una muy buena idea esperar al próximo periodo de rebajas y descuentos. Ya sabes, lo más importante es que tengas en cuenta tu presupuesto y posibilidades a la hora de redecorar tu casa, y de esta forma evitaremos el derroche de dinero. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros consejos de salud financiera. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitad nuestra nueva web, valueschool.es, y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en El Foco.